creo que han sido bastante exitosos y ya lo voy a presentar a todos. Ya ha sido presentado, so I will not introduce you anymore. You have already been duly introduced this morning, and I would like you to make your presentation. Presentación, por favor. I'll try to make this as quick as I can so that you can leave, but not so quick that the translator can comer, pero que no tan rápido que la traductora no pueda traducir lo que voy a decir. Si comienzo a hablar muy rápido, por favor, entonces la traductora va a decir, díganle que empiece más despacio y alguien me va a venir a despejar. Entonces, bueno, un par de preguntas que surgieron, y estas son preguntas que pensé que rápidamente podría darles las respuestas. Y bueno, quiero decirles que estas son las preguntas que me hicieron y estas son las respuestas que voy a proporcionar. ¿Hay un precedente que se haya observado de la inversión? Y bueno, debe existir, y creo que la respuesta es técnicamente no. De derecho común me hacen entenderlo. ¿Soy yo el que está haciendo eso? Ay, perdón. Well, there is more. I have more to Pero say hay about más. that. Debo decir más de esto. Why do we ask these questions? ¿Por qué hacemos estas preguntas? ¿Por qué estas preguntas, una vez que se han hecho, se repiten en todos los seminarios del mundo? Probablemente es el tema más común de este año, el tema de los precedentes. Y vamos a ver en el arbitraje. Entonces, bueno, hay cosas que debo decir. Nosotros vemos que hay cosas que están comenzando a incrementar los de pie de página que dan referencia a casos pasados. Entonces, ¿qué está sucediendo? Y los abogados vemos esto y decimos, bueno, nosotros hacemos en el derecho común o constitucionario. Entonces, bueno, vamos a pasarlo, y porque anteriormente se tomó la decisión adecuada, pero por supuesto vamos a ver que en la ley común, el derecho común esencialmente la primera decisión es la que gana, a menos de que un tribunal superior diga algo que sea contrario a esto. Pero bueno, entonces algo está sucediendo y debe haber razón para este fenómeno. Otra pregunta, por supuesto, sería, bueno, ¿cómo lo comprendemos? Si no es derecho común, y yo creo que no lo es, entonces, ¿qué es? Y otra pregunta que yo tendría es, ¿por qué detenernos con las leyes de inversión? ¿Por qué solo ver estos tratados de ley de tratados? ¿Por qué no verlo a nivel internacional cuando nosotros hacemos estas preguntas? Bueno, hay una buena razón por la cual queremos tener algo con estos precedentes en la toma de decisiones. Es la consistencia, es el valor o principio, si quieren, de la consistencia. Y también, por lo tanto, es la transparencia. Y para mis clientes y para los gobiernos también, principalmente para los que toman las decisiones económicas, reduce el riesgo. Escucharán una y otra vez, por ejemplo, en Alberta, uno de nuestros grandes proyectos se está promoviendo. La razón por la cual esto sucede es porque la compañía están haciendo los gobiernos estatales y federales respecto a esto. Entonces, bueno, no se trata de las emisiones de carbono, sino lo que están diciendo, síganos las reglas, necesitamos certidumbre, necesitamos reducir que el tomar las decisiones previas le puede hacer a los abogados. Depender de decisiones pasadas como guiando la práctica futura, eso es algo útil para mis clientes, a menos de que, bueno, por supuesto yo esté mal. Otro punto importante y claramente surge en los principios es el concepto de las expectativas legítimas, que también es otra cuestión. Y la idea entonces es que estos instrumentos legales, estos tratados, ya sea tratados comerciales
fondo de inversión generan una expectación legítima sobre cómo va a operar el gobierno, y estas son expectativas para el beneficio del sector privado y de las inversiones del sector privado, porque esto es que la inversión basado en un modelo liberal es lo que aumenta el desarrollo. Claramente voy a ocultarme de ello, voy a bueno, estos son parte de un paradigma de economía liberal, y es por eso que esta es la intención, o para lo que se crearon. Entonces, si no es así, si no es un precedente, y yo no creo que pueda ser un precedente, porque nosotros no tenemos los ingredientes necesarios de precedente, y porque la mayor parte del mundo no es derecho común, entonces, ¿qué podemos utilizar? Y yo he sugerido en German-born British law professor who was very active profesor de leyes que nació en Alemania y muy activo en generaciones pasadas, y él habló acerca de esta interpretación de la ley común, y este enfoque tiene que ver con identificar aquellos principios que uno puede ver y después consistentemente imprimirlos. Ahora, cuando él habla de principios, él no se refiere a principios en el sentido de un tribunal internacional de justicia o principios generales de la ley. Esto habla acerca del proceso legal para definir los principios y utilizarlos para guiar el comportamiento. Es muy claro y aclara que no está hablando respecto a precedentes de la ley común, y lo deja muy muy claro. Su meta de hecho fue identificar principios de doctrinas emergentes. Por lo tanto, cuando yo digo doctrina, a lo que me refiero son las discusiones y escribir con los publicistas, y esto es lo que uno llama doctrinas. Por supuesto, esto también son lo que quiere decir encontrar una fuente de ley en el derecho internacional. Él se enfoca en esta doctrina y encuentra una manera de hacerla útil, y esto es discernir los principios de esta doctrina. La idea es que estos principios pueden ser utilizados como una guía una vez que se interpreta. Entonces, si a uno se le presenta un texto y otro texto esencialmente similares, si nosotros tenemos una guía esencial de cómo interpretarlo, entonces sería útil ver los casos pasados para ver si todo esto tiene algún tipo de guía que quiera impartir y que esté disponible. Para ser claro, sin embargo, no estoy interesado en tratar de desarrollar principios sustanciales en ley internacional como la transformación o este tipo de cosas. Esa no es mi meta. Mi meta es solo desarrollar principios interpretativos, principios que se puedan utilizar para un intérprete de tratados para ser más consistente caso a caso. Y yo no tuve el beneficio de escuchar la mayoría de las conversaciones de estos días, pero supongo que todos ustedes comprenden ahora, si no es que ya lo comprendieron, que el arbitraje es un proceso ad hoc. Es decir, que mientras que la salida da estabilidad, porque muchos casos pasan por esta disputa y este organismo, es solamente depende del organismo. Casos que están sujetos a reglas que la gente utiliza. Muchos casos pasan por esto. Yo sí lo prefiero. También hay otros cuerpos arbitrales a los cuales se puede someter esto. Por ejemplo, un tribunal de arbitraje superior. Entonces los tratados van a dar ciertas opciones de disputas que uno puede utilizar, y como resultado
la gente toma decisiones y diferentes decisiones para tratar de establecerlas en base a otras. Una vez que están juntos, una vez que terminan el trabajo, se separan y ya no están ahí en el tribunal presente. Entonces, este es el medio en el que tratamos de reducir el riesgo. Y este es el punto de este enfoque de principio. Y por lo menos es una manera de comprender qué es lo que realmente sucede y qué es lo que tiene precedentes y qué no tiene precedentes. ¿Y cómo es algo que sucede? Bueno, existe una doctrina o lección válida para hacer esto, y esta es la ley sobre la cual uno puede ver esto. Y resulta que la ley aplicable is one of the criterion by which una ley, un criterio mediante el cual se debe interpretar el idioma del tratado o el lenguaje del tratado. Entonces hay un lugar para la doctrina y la interpretación del tratado, y de hecho el mismo concepto de ley aplicable aparece en todos los tratados, ya sea el tratado de la OMC, del TLC o de cualquier otro tratado. Generalmente se refieren a la ley aplicable como una ley internacional. Entonces estas leyes internacionales, estos tratados, tienen que ver con la ley aplicable y nos da una razón para ver estas doctrinas y aplicar este principio o este enfoque de principio. Y una vez más, no hay razón para ver todo esto, y como OMC no hay razón para que sea un tratado internacional. Siendo esto, vamos a ver por un minuto los dos regímenes. Lo que la gente generalmente nos dice que son dos regímenes independientes, el de comercio y el de inversión. Bueno, ¿qué tienen en común? Entonces, bueno, ambos comienzan o ambos operan de la misma manera. Ambos esencialmente tienen que ver con doctrinas esenciales, ya sea por ejemplo la OMC o el TLC. Ellos están hechos por los gobiernos como una promesa para restringir la acción gubernamental y de hecho ofrecen la capacidad de resolver una disputa respecto a cómo afecta la acción del gobierno los intereses individuales para ver algo. Entonces, ambos son casi constitucional, tienen un marco general común y ambos tienen los mismos beneficiarios. Es decir, sus actores económicos cuyos intereses son principalmente que apoyan el contexto del OMC o el contexto de un tratado bilateral. Siempre se trata acerca de ser un actor independiente económico que se espera que a cambio por la capacidad de tener utilidades para invertir o para hacer comercio o algo de una naturaleza económica beneficiaria. Utilizan el mismo idioma. La mayoría es el tratado de la nación más favorecida, la transparencia. Hay muchos términos que tienen un análogo directo entre estas entidades de inversión o de comercio. Y también hay leyes sustanciales. Por ejemplo, tenemos el capítulo de medidas del acuerdo de la OMC, que es un acuerdo de desempeño esencialmente. Tenemos el TRIPS, que es el acuerdo de comercio relacionado a la pobreza y de inversión extranjera. También existen los GATT, y recuerdo que vi una diapositiva que habla de los GATT, un caballero anterior que por supuesto es de servicios generales, es un acuerdo de inversión general. Y también tenemos las reservaciones de MFN, que tiene que ver con algunos de los programas del GATT y algunos tratados de inversión que existen en la actualidad. Algunos países están conscientes de que hay una relación entre lo que hacen en Ginebra y lo que quieran hacer en Washington. Se dan cuenta de que estos tratados en realidad son como un borrador uno del otro. Entonces, bueno, ¿qué sucede con las diferencias?
Existen diferentes regulaciones que tienen diferentes objetivos hasta cierto punto. La OMC tiene varios acuerdos y podemos verlos en los diferentes capítulos como en el y manejan todo tipo de asuntos. Por ejemplo, ya hablé acerca de la propiedad intelectual, también el comercio, y también hay, por ejemplo, medidas que tienen estándares mínimos que están incluidos dentro de la OMC, y algunas tienen algunas enseñanzas sobre cómo estas medidas pueden tomarse en cuenta en un contexto de inversión. También, por ejemplo, las salvaguardas y antidumping. Entonces, todo esto son diferentes. Definitivamente tienen un tema delineado y nos dan algo que aprender, creo yo. Ahora, otra noción diferente es que hay diferentes partes. En la OMC tienen ustedes Estado a Estado y tienen muchas en el TLC, también en los acuerdos bilaterales. Y bueno, claramente van a haber diferentes abogados que se contratan, pero bueno, no son tan diferentes. De hecho, yo escuché que el litigio de la OMC es básicamente lo que los inversionistas tenían antes de que hubiera una que le da el derecho inversionista o a la parte económica contra otro Estado. Por ejemplo, Umbraer making Brazil go after Canada for aircraft subsidy, and Canada making Canada go after Brazil for aircraft subsidy. Boeing making America go after Europe, and Airbus making Europe go after America. O Airbus hace que Europa vaya contra México. Pero son realmente próximos. Si ustedes ven todo esto, legales, van a tener tiempos legales y van a haber otros abogados que también They represent the direct interest of those companies, and they mesh with the government to get the work done. The government lawyers need the industry's help to get the evidence. That's why they work together. So maybe that's not such a good example. But what about different institutional review mechanisms? Well, there clearly is a difference when it comes to ad hoc arbitration cuando hablamos acerca de leyes o de las leyes de instalaciones donde realmente no hay una apelación directa, y lo que uno tiene que hacer es ir al tribunal local, y el tribunal local va a aplicar la ley modelo o las normas convencionales, y hay normas bajo las cuales son inferiores, pero son inferiores universales para revisar la decisión. Entonces resulta que el idioma de salida they actually use relatively the same standards of review, and yet they are sometimes looked at as if they're almost an appellate body. Como si fuera miembros, pero siempre son los So while they're not standing per se, they're very close to what the W2 appellate body does, which is 9 members who sit usually in panels of 3 or 5 or 7. How different is that? In a WTO context, it's very clear that they have appeal. It's supposed to be a court process in the sense of an appeal, not on fact but on law. The question is the mixed fact and law. If you look at some of the decisions from ICSID ad hoc bodies, they look pretty much like an appeal. The most recent ones against Argentina, well, they were backhanded appeals, essentially. So maybe that's not a good example. Well, how about different practitioners? This one, historically, I think is very strong. I'm one of those weird people who actually come from the trade law background and now operate in the investment background. There's not many of us. There's just a few of us, as a matter of fact. Most people who do investor-state arbitration, especially from older generations, actually come from commercial arbitration. Their background is in dispute settlement. That's what they did for a living. So that means there's substantive knowledge of the law. It's only going to be in existence if they've done things. And if you're doing cases,
you're probably going to do what your mentor did. You're not going to, as a litigator, you're not going to stray too far from home. You're going to do what you know. That's probably why, if you look at IFSID cases over the first, 2-3 decades of its existence, and all of the other bilateral investment cases you can get your hands on, pretty much expropriation is the only thing people talk about. Even though the treaties had national treatment, fair and equitable treatment, most favored nations treatment, why weren't they being used? So fairly. Well, that's because they didn't know how to use them. They were commercial arbitration lawyers. They knew what expropriation was. That's what everyone has always used. This other stuff, whatever. We're going to go with what we know, which is expropriation. Well, some of the cases that I mentioned earlier that I was involved in, Open Talbot, Myers, Calvin, in a lot of these cases, we took trade contracts, we applied comerciales y los aplicamos a estos tratados de inversión, a estas disputas. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hicimos? Bueno, porque dice tratamiento nacional, son las mismas palabras, tratamiento no menos favorable, y claramente podemos utilizar enseñanzas de otro tribunal que ya consideró lo que quería decir esto, tratamiento no menos favorable. Entonces, bueno, esencialmente es lo que estamos haciendo. Y de hecho pueden llamar lo que estoy haciendo el día de hoy como algo. ¿Cuál es la palabra? A ver, déjenme pensarla tantito. Después del hecho y después del hecho iba a ser exponencial de por qué lo que hemos estado haciendo. No es precedente. Esto es lo que hemos hecho todo este tiempo. It turns out that Schwarzenberger, actually, in the en realidad, en la década de los 60, hay un libro de esto que identificó la ley económica internacional y es un candidato ideal en algún día del futuro, porque en ese momento no era tanto. Habían casos del gas y habían casos de inversión que fueron a la corte y él pensó, bueno, tal vez resulta ser que el momento es el adecuado ahora. Años después parece ser que podemos aplicar esto. Y de hecho este enfoque, y vamos a ver que todo lo que hemos visto es que podemos decir que esto es lo que estamos haciendo. Y el problema es que vamos a ver que esto está a favor del abogado común, que dice que, o el abogado civil, que sabe lo que es, pero bueno, tiene su propia forma de pensar, su propia manera de racionalizar y crear certidumbre en la toma de decisiones, lo cual ciertamente es uno de los preceptos y es un precepto formalizado necesariamente, y creo que gran parte de esta ley común es lo que sigue. Entonces, dejemos de discutir lo que es un razonamiento común y tratar de pensar con eso vamos a hablar acerca de los principios de obligaciones. Podemos verlas en el proceso, podemos verlas en la evidencia, podemos verlas en cómo se han interpretado y podemos verlas también en obligaciones sustanciales. Así que podemos verlas básicamente en todas partes. Eso es claro, ¿no? Y probablemente creo que esta es una manzana y esto así. These are examples. Okay, so what are the examples? Well, burdens of proof. Burdens of proof or adverse inferences are things that completely go across borders when it comes to WTO or ICSID or indeed international human rights. It doesn't really matter what area of public international law you're dealing with, or for that matter, commercial international law. The concept of burden of proof, or the adverse inference are well known in common. So these are good examples of principles of interpretation. If one has a particular treaty language where they need to interpret how evidence is to be used,
shared authority. They use the same sources, the ICJ and the TCIJ, for all of these kinds of procedural issues and evidence issues. There's a shared understanding across the board that the tribunal is generally considered to be the master of its own procedure. That's why, by the way, we see amicus participation both in the WTO and coming up in the ICSID cases and already in the NAFTA cases. If you look at the decisions, they're nearly identical, whether it be the WTO appellate body, the WTO panel, or an ad hoc arbitration panel under an investment treaty. They all point to the fact that they are masters of their own procedure to explain why they can, if they want, entertain amicus. Everyone know what amicus applications are? It's a Latin expression Americans use among Americans. A Latin expression Americans use that means friend of the court. So it's a third party's submission. And when you think about that, that's rather unusual for commercial arbitration to have some third party actually get involved and make a submission. But in a judicial review of a public act, it makes sense to have a third party possibly intervene. So that's why we see that happening. We actually see similar processes in terms of confidentiality. You even see the same kind of rules when it comes against the technical reality of finding precedent. You can look to the WTO dispute settlement understanding, or you can look to, like, for example, NAFTA, and you can actually see a provision, you can identify a provision that basically says there is no precedent. You can see, it's kind of funny, they're all there, there's a no precedent provision, and yet that doesn't seem to stop anybody, we're still seeking uncertainty, but we know that everybody can agree on the principle that there is no precedent. I've already, in describing what I've described so far, I've already actually relied upon the principle, but I might as well just mention it. Tribunals use the same method of interpretation. They all refer to, they all rely upon the customary international law, treaty interpretation, which is, most people agree, codified in the Vienna Convention of the Law of Treaties, Articles 31 and 32 primarily. So, all treaties, all tribunals are using this language. They're all using this normative framework for interpretation. So is it any wonder, therefore, that the WTO appellate body recently cited a Dixit case on the issue of whether or not one should rely upon past cases for instruction in terms of future cases. And they use it in anti-dumping measures on stainless steel. That's got nothing to do with what Saipem versus Bangladesh had to do with. But it didn't matter because the principle So what about the substantive stuff? This is probably, I guess, the fun stuff for most people. For lawyers, this is the fun stuff, this is neat, but it's actually not where we want to lose cases and make our money. That's primarily in the fees of arbitrators and how we fight battles about the case work. But the substantive stuff is really good for students and for professors and for lawyers when they get a moment to enjoy writing that part of the argument. So what do I see as shared principles here? Well, one is what I would call the ICSID test. This is an internal one to investment treaty law. This is nothing to do with WTO law. But I see a shared principle here. On concepts such as nationality, other issues of jurisdiction, ration temporis, there's all sorts of ways in which we see the ICSID effect, as I like to call it, on non-ICSID cases. The ICSID Convention addresses in a lot more detail certain questions which are fundamental to any investment treaty arbitration, but they're left silent in their treaties. Nonetheless, if people are going to rely on and refer to past experience from ICSID tribunals, there's going to be some leakage from the way the ICSID tribunals handle certain issues. The biggest one is probably going to be nationality.
nationality on the exit side is very straightforward. There's a rule. You can't be a dual national and bring a claim. If I'm a Mexican Canadian, I cannot bring a claim against either of them under the exit. What about outside of the exit? I can't tell you the answer yet. No les puedo decir, puede ser simplemente cliente de ley internacional, tal vez puede ser en la práctica. That's an area right for principles of international law and son principios de ley nacional y la para llevar raciocinio y consistencia a lo que quiere decir ser nacional o no nacional, qué quiere decir tener derecho o no tener derecho dentro de un caso. Y bueno, ya voy a the content of the minimum standards, de acuerdo a I would give an example. El modelo canadiense para este acuerdo de protección de inversión extranjera, la gente le llama BIT por la perspectiva canadiense se refiere a estos acuerdos de protección y seguridad de acuerdo a los principios de ley internacional, se refieren a principios de ley internacional y nacional y no tienen que ver con los principios generales de la ley internacional. Creo que quieren decir otra cosa, o qué es lo que quieren decir, por cierto. De tal manera, what do they mean? Well, ¿qué quieren decir? In the early cases, what we tried to do was we tried to tratamos de hacer, porque fue lo que tratamos de hacer, fue ver en cualquier lugar y tratar de encontrar un contenido para ver qué era lo que significaba. Y encontramos casos en la Comisión de Derechos Humanos que vieron estos reportes y que son bastante comprometedores con ciertos reportes. Y bueno, a veces podemos realmente ver cuáles han sido y vamos a ir a la Corte de Derechos Humanos a ver los casos de la OMC, cualquier cosa que pudiéramos ver en la ley pública para ver y obtener una explicación de cada justo. Y ahora, 10 años después, vamos a decir, bueno, ¿qué quiere decir? Quiere decir algunos casos pasados, pero esto lo que quiere decir es que el principio principal ahora es la buena fe. Y bueno, ese es un principio del derecho y voy a hablar acerca de esto como buena fe en la transparencia regulatoria. Y creo que eso agrega más, pero estos principios ciertamente que pueden ser extraídos de otros regímenes que nos van a ayudar a comprender un idioma amorfo sobre estas tratados. Y realmente no quiero decir mucho acerca de los tratados nacionales, porque si ustedes saben lo que quieren decir, sabrá que son idénticos, digamos, entre los GATT y estos tratados de inversión extranjera. La única diferencia es que los GATT van a tener ahí técnicamente con la mayoría de los tratados de inversión y lo que quiero decir es que en un tratado de inversión en su contexto uno o el gobierno se presume que tiene todas las medidas cubiertas pasadas y futuras a menos de que se demuestre lo contrario. Lo que quiere decir es que solo se aplica si lo demás no se aplica a menos de que pongamos esa industria dentro de entonces, bueno, estos los principios confusos, pero bueno, el idioma, el lenguaje es muy similar. Entonces, es un ejemplo entre el lenguaje de FLC del capítulo 12 que tiene que ver con los servicios o el 11 que tiene que ver con los servicios y las inversiones. Entonces, obviamente debe haber enseñanzas que podamos obtener de estas plataformas. Por lo tanto, ¿cuáles son los prospectos para esto? Well, there's a couple of cautions I have to put forward. One of them is that different treaty regimes may provide what in law we refer to as a lex specialis, at least in terms of, let's say, the dispute settlement dynamic. The WTO, for example, some people try to say that the WTO, by its very nature, because there are so many parties to it, because it is observed through so much of the world, that it is indeed now customary
que de hecho ahora es la ley internacional de los clientes. Está mal porque la OMC realmente bajo las leyes especiales tiene un régimen especial para la resolución de disputas que es muy similar, pero sin embargo es diferente a lo que usted encontraría en las diferentes leyes de artículos. De tal manera que one has to be careful. Another example would be when one refers to expropriation jurisprudence in the European Court of Human Rights or in, let's say, the Foreign Claims Tribunal, when the language and concept of what expropriation of property means is subtly different. That's enough, though, that one would have to make a note to say, well, I'm citing this case, but it was a different standard. And there's no way on earth that I would, as an international lawyer, ever cite the United States case on takings. I find that to be I find it to be annoying that the U.S. treaty model, because of politics, now actually has taken language from a particular case, from a U.S. court case, and is now part of the language of the treaty. Whether I support or don't support the way expropriation as a concept evolving, I really don't like the idea that domestic law based upon 200 years of constitutional jurisprudence could be somehow thrown into an international treaty and given the same meaning. You put those words out there, what's going to happen to them? They're going to be interpreted by international lawyers using these principles I discussed. They're not going to refer to the temptation case. They're not going to go back to the U.S. case law unless you have both U.S. lawyers, European or international specialists arguing the case in front of the tribunals that also both treat U.S. frente al tribunal You can tell by the way that in Canada I have a different approach. Actually, I was telling one of the students here, in Canada we don't even have property rights constitutionally recognized. Todo esto constitucionalmente reconocido en México, sí, en Estados Unidos, ni siquiera lo tenemos en nuestro país. Y técnicamente así es como sucede. Técnicamente es propietaria de todo esto. I'm not a fan of that, by the way. Ni por cierto no soy muy... No me gusta realmente qué es lo que va a hacer y no estoy de acuerdo con eso. And then again, the other point I wanted to make was, much depends on the conduct and character of the professional engagement practice. And this is where there is a little problem, which I think as academics, when I put an academic hat on, we're trying to fix. It turns out that there's even a greater divide between academics studying trade or investment or human rights than there is the lawyers, the practitioners, because some of them just do the people. Porque bueno, ellos van a hacer lo que sea que tengan que hacer y tienen realmente un punto común. Los académicos, bueno, yo puedo decir un académico de un campo y si me siento con confianza en otro campo, ni siquiera no tengo idea de quién hablo. Si hablo de John Jackson, realmente van a decir, bueno, todo el mundo sabe quién es John Jackson. John Jackson, they mean nothing. Eso no significa John Paulson, the other side, John Paulson means nothing. Eso quiere so decir one has to really be careful about that, and the way we're going to resolve that is through y la forma en que cooperation. Bueno, es la cooperación. Y hemos tratado esta entidad que se llama Sociedad de la Ley Económica Internacional. Y le pedimos que lo busque, por favor, porque así es como todo el mundo va a trabajar juntos. De tal forma que ya, bueno, mi última diapositiva y muchísimas gracias por quedarse hasta ahora. Yo realmente no estoy muy a favor de este enfoque como una forma normativa de estar a favor de los casos. Yo estoy a favor de este enfoque para explicar qué es lo que sucede como académico. Así es de que bueno, eso es lo primero que debo decirles. Como abogado, debo decirles que los principios
Yo diría que sean muy agresivos y creativos para utilizar este enfoque, este principio. Yo debería decir y tratar cuidadosamente, porque resulta que todo este arbitraje principal, ellos saben exactamente cómo lo van a hacer, porque lo han estado tratando por 40 o 50 años, y así es como se hace. Tal vez hablen acerca de su enemigo mortal para utilizar todo esto, y tienen que tener un proceso. Y con eso voy a terminar, y puedo tomar un par de preguntas. No sé qué tanto tiempo haya, pero bueno. ¿Todavía tenemos tiempo suficiente? Ahora tenemos tiempo para preguntas para la traducción, porque no creo que nos retiremos de tiempo. Aquí hay una cuestión organizatoria, pero para el minuto. Okay. Just a couple of minutes. I have a last question. Does anybody have a question? ¿Alguien tiene una pregunta? No recibí un papel. There might be one up here. Gabriela. I agree with you that it's very difficult to adopt the correct methods of interpretation. But what do you think that the international interpretation derivates from the treaty, the law of treaties, the agreement of law of treaties, is part of the customary international law? De la ley internacional común. Y yo quisiera cuestionar un caso de salida. ¿De qué hablamos? ¿Qué piensa usted al respecto? Estoy seguro de que puede responder. Estoy seguro de que es mi problema, pero bueno. Mi punto principal es que la interpretación basada en la ley nacional y en el enfoque acostumbrado que se refleja comienza con un concepto muy similar que habla en contexto y respecto al propósito del tratado. Cuando usted dice si voy a detener esta respuesta y si dice en contexto y bajo el propósito del tratado, ahí es donde entra este negocio arduo. Uno debe comenzar a preguntarse cuál es el contexto. ¿Es solo las palabras alrededor de él o habla del tipo de tratado? ¿Cuáles son las opciones? Y ahí es donde la doctrina se extiende. Ahora, algo que también debo decir es que hubo un caso en el cual creo que estuvo correcto, pero técnica y legalmente, utilizando las palabras exactas que se encontraban ahí, no deberíamos de haber llevado un caso contra Estados Unidos, aun cuando tuviéramos una inversión en Estados Unidos, porque esto está dentro del TLC, pero eso no es lo que el tribunal utilizó, porque utilizó el sentido común. Yo diría el sentido decepcionante, pero de hecho lo trató como un tratado de inversión, y al hacer esto decidieron cuál era el contexto del capítulo 11 del TLC y decían, bueno, sí, no trató acerca de la ley de inversión, es algo más, pero no creemos que sea un tratado, tampoco es algo más. Entonces ahí es donde entró el contexto. Espero haber respondido a su pregunta, si no sería interesante reunirnos después para poderla responder. Una última pregunta. Estamos limitados por el tiempo y bueno, de hecho no tiene que ver con su presentación excelente, que es muy interesante y muestra que hay temas importantes en la ley de protección a la inversión, sino para terminar el seminario, ¿cuál cree usted que es el tema más candente actualmente en la arbitraje de inversión?
el liderazgo de la salida, porque no pueden ver o poner a las personas clave en su lugar, las siguen perdiendo. Tengo un arbitraje en el cual se apeló en mayo y no teníamos una decisión, esto es solo una parte. No debe tomar tanto tiempo. ¿Por qué toma tanto tiempo? Porque están perdiendo a las personas. Entonces, bueno, después tienen nuevas personas, comienzan a ver esto, vemos todo esto, y creo que, bueno, han escuchado el rumor de que debemos de darles exactamente los 30 días y después cambiar hacia un organismo diferente. Pero mejoraron, comenzaron a realmente agitarse, porque realmente estoy muy preocupado porque no sé si esto es signo de estabilidad, y ese es un punto más importante, que es la salida en sí. Realmente no soy tan fanático de ver que el arbitraje de salido en comparación al arbitraje ad hoc. Una de las razones es porque sí, esto es bajo la legislación de la Convención de Salida, pero aún así tenemos que encontrar activos, y una vez que encuentra activos tiene que poder sobrevivir a lo inevitable con el argumento adecuado respecto a estos activos, lo cual una vez más lo va a poner a el litigio interno de su caso. ¿Es esto mejor? Bueno, ¿qué sucede con la estabilidad? La importancia, el carácter especial de salida. George Bush realmente dijo que esto era a nivel superior, y vamos a decir que al nivel más alto el Banco Mundial no es así. Entonces, Argentina, tenemos todo esto y debemos tomarlo en cuenta. Y una vez más, el Banco Mundial realmente no tiene tanta credibilidad como un tribunal de salida que tiene que ver con todo esto. Si ustedes tienen todo esto, si ustedes tienen esto como Canadá y México va a pagar, no importa si utilice este control de salida. Si es Egipto o Argentina, va a tener que pelear si es de salida o sin control. Y bueno, al final, una vez más, me gustaría que lo vieran, y quiero que un tema controversial es que tanto cuesta $25,000 para registrar su casa, $25,000 por año para que llegue al administrador. Esto no incluye todos los otros costos que surgen. Si usted tiene ya sea las instalaciones, una vez más, es costo. Si tiene problemas con un miembro del tribunal, son $10,000 por eso. Es muchísimo dinero. Y si usted ve todo esto y realmente es un árbitro bastante común, no tenemos un secretariado ni lo necesitamos. Herman Boston era el presidente y él lo analizaba con su propia persona, y realmente eso nos ahorró mucho dinero. Y hay muchos casos donde realmente hay demandas, y $10,000 no es tanto, pero si hablamos acerca de 10 millones o 5 millones, entonces ya es algo, y es para proteger la inversión de personas de pequeña y mediana industria. Y bueno, si tenemos esto y le agregamos otros $100,000, bueno, realmente es mucho. Muchísimas gracias. Esto nos dio un gran punto de vista, y bueno, creo que ya llegamos al cierre. Me gustaría primero darle a Todd un aplauso. Creo que realmente se lo merece, se lo ganó. Y Sonia, mucho te agradeceré si podrías venir para que cerramos este maratón de arbitraje en materia de inversión. Bueno, nada más me resta, después de efectivamente estos 2 días maratónicos, agradecerles muchísimo su paciencia, su asistencia, sus ganas y entusiasmo.
y espero que esto se repita. Seguramente saldrá un CD de este evento, que seguramente esté a la venta en el servicio de informática, supongo, ahí luego lo aseguramos, y seguramente saquemos unas memorias, nada más, ahí nos aguantan un poquito, de todas las ponencias o de aquellos ponentes que quieran enviar su ponencia para una posterior publicación. Muchísimas gracias por venir hasta acá al instituto y por aguantarnos. De mi parte, muchas gracias, Sonia, por todo tu entusiasmo, apoyo, también al instituto, al doctor Héctor Fixfiero, que ya estuvo, también a Gustavo Aceves, un abogado de nuestro despacho que aquí nos apoyó muchísimo con toda la parte logística, y hasta yo creo que llevo ponentes a comer que no están acostumbrados a comer a las 5 de la tarde. Perdón por esto, pero yo creo que era importante terminar eso a tiempo. En cuanto a la parte de organización, aparte de la publicación, lo que queremos crear con la lista de todas las personas que participaron en el seminario es un blog. Es decir, de vez en cuando vamos a mandar informaciones, mensajes sobre nuevas publicaciones, casos, etcétera. Si alguien no lo quiere recibir, que nos diga y lo quitamos de la lista. Por ejemplo, Todd, la semana pasada mandó en otro blog del cual formo parte el caso de Metafair. Which was the Argentine case, Metafair? The one that was won by Argentine, which you distributed. Yeah, it was like Metafair. Y me llegó a través del OGL, del Oil Gas Energy, etcétera. Me llegó a mí y inmediatamente lo distribuí a todo el panel original, que son los 30 ponentes que tuvimos en estos 2 días, para distribuirlos. La idea es seguir con esto, la idea es reunirnos cada 3 meses, la idea es sacar una publicación, crear masa crítica y no dejarlo morir con este seminario. Ahorita que nos percatamos que realmente hay un gran interés, hay muchas personas que saben bastante de este tema, como lo hemos probado en los últimos días, y quiero darles gracias por su paciencia, y especialmente los ponentes que llegaron del extranjero, como el licenciado Oliva, el profesor Enrique Fernández Maciá y Todd Weiler. Enrique con su viaje bastante largo para 2 días. Realmente muchísimas gracias, levantaron el nivel, no tienen la importancia, el nivel era muy alto de antemano, pero la importancia del evento bastante. Y tengo que mencionar, este seminario es algo que, aparte de que hicimos promulgación a nivel nacional, fue mencionado, va a salir un artículo en el próximo Global Arbitration Review, y el OGL, el Oil Gas Energy Mining, y no sé cómo se llama, que es un blog, es una iniciativa de profesor Velde de la Universidad de Dundee, donde se unen los 800 más picudos árbitros a nivel mundial, expertos en temas de energía, etcétera. También hizo promoción para nosotros. Tuvimos bastante promulgación a nivel internacional de este seminario, y regreso al tema principal. La mitad de los casos del ICSID están en inglés, en español, y más vale que hagamos algo en México, que es uno de los países principales en Latinoamérica, para que se sepa que aquí hay bastantes personas que también saben este tema, que pueden participar, y a lo mejor hacer el sistema un poco más justo, más equilibrado, lo que falta un poco. Y yo creo que la razón es, y lo mencionó muy bien Todd, que los árbitros comerciales que aprendieron por los casos, pero no tenían formación en esa materia, y donde a veces salen resultados que no siempre son equilibrados y justos. Muchas gracias.